Bienvenidos a su canal Física de a Pasos. El día de hoy vamos a revisar el tema de la radiación del cuerpo negro, uno de los temas más conocidos de la física, ya que fue el que dio paso a la física cuántica. Y bueno, normalmente la presentan con esta fórmula. Sí, una fórmula fea y larga en física. Lo normal. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una revisión del fenómeno físico. Vamos a dar una explicación algo sencilla. Y finalmente daremos paso a la derivación matemática de esta fórmula. Así que vayamos empezando. Agarra sus notas que vamos a aprender física de a pasos. Para comenzar debemos entender qué es radiación. Para esto vamos a ir a la RAE, y es que usa una definición muy parecida a la que usamos. ¿Qué nos dice? Pues radiación es la acción y efecto de irradiar. ¿Qué es irradiar? Pues irradiar, ¿no? Dice dicho de un cuerpo, despide rayos de luz, calor u otra energía. De modo de que la radiación van a ser justamente esos rayos de luz, ese calor o esa energía que el cuerpo emite. Por ejemplo, en el caso que nosotros tuviéramos un patito que comienza a brillar, ¿no? Este patito va a emitir ondas electromagnéticas, es decir, va a emitir radiación electromagnética. Lo que viene a ser luz, ¿no? O este tipo de cositas. Ahora, lo que nos interesa es saber qué tipo de radiación emite un cuerpo negro. Pues aquí viene a tallar la radiación térmica. La radiación térmica viene a ser lo que un cuerpo emite simplemente por tener una determinada temperatura. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos una foto en infrarrojo de un perrito. Este perrito, como verán, pues está pintado de distintos colores. Y estos colores, pues, corresponden a una determinada temperatura, que está justamente dada en este termómetro, por decirlo así. ¿Qué es lo que sucede? Pues, por ejemplo, en las zonas más calientes vemos que hay un color amarillo, anaranjado, rojo, ¿no? Que corresponde justamente, ¿no? De los 30 a 35 grados. Justamente porque en estas zonas, pues, la sangre llega más fácil, ¿no? Y calienta esas zonas. En cambio, el pelaje, que está más alejado, ¿no? Pues termina estando más frío, ¿no? De unos 20 a 25 grados, tal vez. Por lo cual, ¿no? Vemos de que esta foto, pues, capta distintas radiaciones y nos ayuda a determinar la temperatura, ¿no? De cada pedacito, ¿no? Del perro, por decirlo así, ¿no? Ya sean los ojos, el pelaje. Este de aquí es justamente el funcionamiento, por ejemplo, que tiene un termómetro. Nosotros sabemos de que hoy en día tenemos estos termómetros digitales que, pues, nos permiten tomar la temperatura. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Pues la radiación no necesariamente viene a ser infrarroja, ¿no? Por ejemplo, las cosas en temperatura ambiente, pues tienden a tener esa temperatura, ¿no? A emitir el infrarrojo. Sin embargo, por ejemplo, algo muy caliente puede emitir otros colores. Por decirlo así, en este caso, por ejemplo, cuando calentamos un metal demasiado, puede ponerse de un color rojo, puede ponerse de un color más amarillo o de un color, por ejemplo, blanco. Claro, el blanco es cuando está demasiado caliente. Y no es producto de una reacción química como lo puede ser aquí en el azul, ¿no? Del fuego, sino que es simplemente por el hecho de estar caliente. Por eso es que nosotros llamamos radiación térmica, porque se relaciona a la temperatura. Entonces, ¿qué es la radiación térmica como tal? Pues al hablar nosotros de infrarrojo y de luz visible, porque es la luz, ¿no? Roja, amarilla, anaranjada, blanca, pues estamos hablando en realidad del espectro electromagnético. La radiación térmica no es más que la radiación electromagnética. En resumen, los cuerpos que nosotros tenemos a nuestro alrededor, pues lo que sea que tengas a tu alrededor, pues ya seas tú, ya sea tu mouse, ya sea tu celular, ya sea el suelo, el cielo, el aire, lo que tú quieras, por tener temperatura va a emitir radiación electromagnética. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que algo normal, pues, que no sea tal vez electrónico, que no tenga magnetismo, produzca campos electromagnéticos? Pues tenemos que ir a los átomos. ¿Qué sucede? Nosotros sabemos de que los átomos están hechos de electrones, protones y neutrones. Tanto los electrones como los protones tienen una carga eléctrica, ¿no? Los cuales pues van a producir campos eléctricos. Por ejemplo, ¿no? En el caso de un protón que tiene carga positiva, no van a producir campos eléctricos que van a ir hacia afuera del protón. Y en el caso de los electrones que tienen carga negativa, bueno, por convención dibujamos campos eléctricos hacia adentro. Claro, esto de aquí pues van a generar fuerzas, van a generar vibraciones, etcétera, etcétera. Pero quedamos con esto, que producen campos eléctricos. Ahora, los electrones, ya sea porque se estén moviendo o porque estén de alguna manera girando o algo por el estilo,
¿no? Vamos a tener de que producen campos magnéticos que van a ir como que girando alrededor de nuestra dirección de movimiento. Ahora también existe el spin y bueno, es algo tal vez que podemos tocar más adelante ya que choca un poco con lo clásico. Pero tengamos en cuenta de que los electrones, los protones, pueden producir campos magnéticos, ¿no? Al desplazarse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos un cable, pues, y hagamos pasar electrones, ¿no? Van a producir justamente un campo magnético. Ahora, ¿qué sucede? Pues los cuerpos al tener temperatura van a comenzar a vibrar, lo que nosotros llamamos vibraciones térmicas, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues por lo general, nuestros protones, nuestros electrones van a comenzar justamente a vibrar. ¿Y qué es lo que sucede cuando vibran? Pues los campos eléctricos que estaban quietos van a comenzar a distorsionarse, al igual que los campos magnéticos. De modo de que podemos nosotros por ahí encontrar radiación electromagnética, ondas que forman justamente en el campo eléctrico o en el campo magnético. Estas ondas son lo que nosotros justamente conocemos como radiación electromagnética. Entonces, estos cuerpos, ya que emiten ondas electromagnéticas, ¿no? Producto, ¿no? De las vibraciones, de los movimientos térmicos, ¿no? Ya sea de los protones, electrones, de los átomos o ya sean de las moléculas, como quieras verlo, pues vamos a decir de que esto es radiación térmica. Ahora, lo único que nos quedaba por ver es qué es el cuerpo negro. Así de simple, el cuerpo negro es aquello que es capaz de emitir o absorber todos los tipos de radiación térmica, de radiación electromagnética, al fin y al cabo. Entonces, no, un cuerpo negro a una determinada temperatura va a emitir todos los tipos de radiación electromagnética. Y si nosotros aumentamos su temperatura o la disminuimos, va a seguir siendo capaz de hacerlo. Ahora entonces veamos la deducción matemática de su fórmula. Para tener una mejor comprensión de la fórmula que vimos al principio, es necesario que revisemos lo que la física clásica hizo para resolver este problema, o mejor dicho, lo que intentó hacer. En este caso, hablaremos de la ley de Rayleigh-Jeans. Esta ley lo que trataba de responder eran estas dos preguntas: ¿cuánta radiación emite un cuerpo negro y de qué tipo? Ya vimos que emite radiación térmica, que emite radiación electromagnética, pero la radiación electromagnética puede ser caracterizada por una frecuencia, energía o longitud de onda. Lo que nosotros queremos saber es cuánto emite de cada tipo de radiación electromagnética, porque ya dijimos que emite todas, pero ¿cuánto de cada una? Ahí viene la pregunta. La deducción de la ley de Rayleigh-Jeans se da por medio, ¿no? de un modelo que es el siguiente, ¿no? Una caja vacía que va a estar justamente hecha de un material que se comporta como un cuerpo negro, ¿no? Va a ser una caja vacía, entonces de toda la radiación que emita este cuerpo, pues va a estar viajando por todo ese espacio, ¿no? Lo que nosotros tenemos como dato es que tiene una temperatura T, de modo de que ahora nosotros, al momento de estabilizarse la radiación de adentro, podemos estudiar justamente esa radiación que se ha emitido, ¿no? Y hallar la energía de toda la radiación. Entonces, para esto haremos lo siguiente. Haremos, ¿no? Una sumatoria. Una sumatoria de energías. ¿Ok? Entonces, la energía total tiene que ser el aporte que dé cada una, ¿no? De las radiaciones. Vamos a hacer esto, ¿no? Una densidad, por decirlo así, energética, que va a depender de la frecuencia que tenga la onda electromagnética, que es justamente lo que caracteriza esta onda, diciéndonos de qué tipo de radiación se está hablando, ¿no? Puede ser infrarroja, luz visible, etcétera, ¿no? Y de la temperatura, ya que dijimos que esta radiación depende de la temperatura. Entonces, en este caso, vamos a hacer de que esta densidad sea por cada frecuencia que usemos. Vamos a poner una diferencial de frecuencia, de modo de que la energía total va a ir justamente como una integral de 0 a infinito. Entonces vamos a ver todas las frecuencias que estén aquí. Para de alguna manera trabajarlo mejor, ¿sí? Porque esta expresión es un poquito difícil de hallar, lo haremos así, ¿no? Va a ser justamente la cantidad, ¿no? de frecuencias permitidas por, ¿no? el aporte que dé cada una. Vamos a poner un epsilon, que va a depender justamente tanto de la frecuencia como de la temperatura. De modo que nuestra ecuación sería de esta forma. Toca hallar el n y este epsilon, del cual hablaremos un poco más adelante. Así que vayamos trabajando sobre el n. Como todo en la física, es necesario que vayamos de lo más simple a lo más complejo. De modo que hallaremos
el n para el caso unidimensional. Es decir, vamos a tener, ¿no?, dos paredes y nuestra radiación va a ir de aquí para acá, ¿no? O sea, va a ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Vamos a tener esto de acá. Este va a ser nuestro viaje, alrededor de un eje X. De modo que vamos a tener una separación entre las paredes de A, ¿no? Vamos a poner entonces X igual a 0 y X igual a para, ¿no?, definir las posiciones de las paredes. ¿Qué va a suceder? Pues queremos hallar, ¿no?, la ecuación de onda que va a tener, ¿no?, la radiación emitida. Ahora, ¿qué sucede? En el caso de un metal, ¿no?, vamos a tener que el campo eléctrico, ¿no?, en su superficie, ¿no?, paralelo, ¿no?, a su superficie, tiene que ser igual a 0. Esto quiere decir que nuestra solución tendrá dos condiciones. Primero, ¿no?, que en X igual a 0, el campo eléctrico, ¿no?, va a ser igual a 0. Y de la misma forma, ¿no?, en X igual a, el campo eléctrico también tiene que ser 0. ¿No? En este caso tiene que ser ¿no?, el paralelo a la superficie, es decir, en Y o Z. Entonces, nuestra ecuación, como va a ser una ecuación de onda, podemos hallar que la solución tiene esta forma, ¿no? Va a ser un E que depende de X y de T, va a ser igual a la amplitud de la onda, ¿no?, por dos senos. El primer seno, que va a ser justamente dependiente de nuestra posición, va a ser 2pi por X sobre lambda. Y el segundo seno, que va a depender del tiempo. Entonces va a ser 2pi, ¿no?, la frecuencia por el tiempo. Y esta sería nuestra solución, ¿no?, de onda para la radiación que se encuentra dentro, ¿no? Y en este caso queremos que cumpla estas dos condiciones. Ya que es un seno, pues el, en x igual a 0, esto se anula, se vuelve 0. Cumple la primera condición. Para que cumpla la segunda condición tenemos que tener que el seno de 2pi x sobre lambda tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque en este caso depende del tiempo y acá solamente tenemos condición del espacio. Entonces, esta es nuestra condición, la cual se va a cumplir solamente si es que el lambda es igual a 2 veces a sobre n. Lo que nos quiere decir, ¿no?, que la frecuencia permitida, ¿no?, porque estas son de alguna manera las longitudes que están permitidas, ¿no?, porque si es diferente a esto, no va a darnos de alguna manera una solución. Entonces, las frecuencias permitidas serían de esta forma, ¿no? Van a ser el c sobre el lambda, ¿no? Estas son ecuaciones de onda, etcétera, etcétera. Tenemos entonces que esto es igual a cn sobre 2a. Con esto, nosotros ya tendríamos una forma de hallar las frecuencias permitidas, que nos permitiría hallar el n. Aquí hay que percatarnos de un pequeño detalle, y es que nosotros podemos contabilizar el n, ya que aquí, pues el n va a ser un número entero. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, si esto es un número entero, se va a cumplir la condición de que esto es 0. De modo que nosotros podemos hacer lo siguiente, que el 2a por la frecuencia sobre c es igual a n. ¿Sí? Esto simplemente trabajando de aquí, de esta igualdad, entonces vamos a tener esto. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros podemos contabilizar cuántos n's hay. Es decir, podemos decir que esto es 1, 2, 3, 4. Podemos contar las frecuencias, ¿no? Porque está relacionado frecuencia con n. De modo que hacemos lo siguiente. Vamos a contabilizar, aquí van a ver n, ¿no? N frecuencias y aquí también van a ver n frecuencias. Aquí estamos poniendo, ¿no?, más un dn, un diferencial de n, es decir, la diferencia que hay entre ambos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Pues n, esto es igual, ¿no?, a 2a por la frecuencia sobre c, y esto va a ser justamente 2a la frecuencia sobre c más 2a la diferencial de frecuencia, ¿no?, porque este es diferencial de n sobre c. Entonces, nos estamos dando un pequeño detalle. Ya estamos contabilizando, ¿no?, un diferencial de n, o sea, cuántas están permitidas, ¿no?, en un cierto intervalo, va a estar dado justamente por, ¿no?, 2a diferencial de frecuencia sobre c. Por decirlo así, ya hemos contabilizado cuántas, ¿no?, frecuencias hay. Con lo cual podemos hacer simplemente esto.
que el n, ¿no? Frecuencia, ¿no? Que depende de la frecuencia, diferencial de frecuencia, es igual, ¿no? A 2AC, ¿no? Por la diferencial de la frecuencia. Esto de aquí va a ser necesario, porque ya estamos contabilizando cuántas frecuencias nosotros tenemos. Esto hay que hacerlo ahora en 3 dimensiones. ¿Cómo así? Veámoslo. Entonces, para el caso de 3 dimensiones, lo que haremos es que nuestra onda, con una longitud, ¿no? De onda lambda, ¿no? La vamos a separar en 3 partes, en 3 componentes, una en X, una en Y y una en Z. Cada una va a cumplir justamente con la ecuación que habíamos visto antes, ¿no? Pero vamos a tener que transformar, ¿no? Estas longitudes de onda para cada uno de los casos. Para esto justamente usaremos estos ángulos, ¿no? De modo de que ahora nuestras ecuaciones para cada uno de los casos, lo cual se puede comprobar, van a ser las siguientes. De lo que nos podemos percatar es que he usado en este caso un lambda X, un lambda Y y un lambda Z, ¿no? Cada uno correspondiente a su campo eléctrico. ¿Qué es lo que sucede? Pues, como dijimos, tenemos que cambiar, tenemos que modificar este lambda, ¿no? Para cada uno de los componentes que estamos usando. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer acá, ¿no? Tenemos este dibujo donde el rojo va a representar de alguna manera el frente de onda, ¿no? El, la flecha azul pues va a ser la dirección de la onda, ¿no? Hacia dónde se dirige, ¿no? Y esta va a tener justamente una longitud de onda, ¿no? Lambda. Ahora, si nosotros queremos hacer, ¿no? De alguna manera nuestra proyección en X, ¿no? En este caso, vamos a hacer de este rojo, este vector rojo, hacia el eje X, vamos a tener que usar pues justamente este ángulo alfa, ¿no? Un plano que pase por ambos lados. Entonces aquí vamos a tener la longitud lambda, ¿no? Y por abajo vamos a tener la lambda X. Pero este lambda X va a ir justamente de estos 2 puntos, el primer punto de aquí y el otro punto aquí, que son justamente donde intersecta la longitud de onda. Es decir, que aquí, justamente como sabemos, ¿no? De la imagen de arriba, esto es alfa. De modo que lambda X, ¿no? Va a ser igual, ¿no? A lambda, en este caso va a ser por la secante de alfa. Es decir, va a ser, ¿no? De X va a ser igual a lambda sobre coseno de alfa. Y esto de aquí lo vamos a repetir con el Y y con el Z. De modo que vamos a tener ahora, ¿no? Vamos a tener que lambda Y va a ser igual a lambda sobre, en este caso va a ser beta, coseno de beta. Y, ¿no? El lambda Z va a ser igual a lambda sobre coseno de gamma. ¿Qué sucede? Vamos a hacer algo, vamos a hacer un reemplazo. Como vimos antes, ¿no? El lambda, ¿no? Por ejemplo, el lambda X iba a estar dado, ¿no? Por un 2A. En este caso vamos a poner un NX. Entonces, hacer el reemplazo aquí, no vamos a tener que NX, ¿no? Va a ser igual a 2A sobre lambda X. De la misma forma vamos a tener, ¿no? NY va a ser igual a 2A lambda Y el NZ va a ser igual a 2A sobre lambda Z. Reemplazamos el lambda X, ¿no? Por el lambda sobre coseno de alfa. Con lo cual tendríamos que nx va a ser igual a 2a sobre lambda por el coseno de alfa, ¿no? De igual forma tendríamos que el ny va a ser igual a 2 veces a sobre lambda por el coseno de beta. Finalmente, el nz va a ser igual a 2a sobre lambda coseno de gamma. Ahora, hay una propiedad geométrica, la cual es que justamente los cosenos que vimos, que eran los cosenos directrices del vector, ¿no? Al ser elevados al cuadrado, ¿no? Bueno, los cosenos de los ángulos, ¿no? Nos van a dar 1, de modo que el coseno, ¿no? Cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma nos va a dar 1. Con esto, entonces, hacemos lo siguiente. Aquí aquí al cuadrado también, y por último, este también al cuadrado. Y sumamos. ¿Qué nos va a dar? Pues nos va a dar nx al cuadrado más ny al cuadrado más nz al cuadrado igual a 2 veces a sobre lambda al cuadrado. Y hasta aquí, como va a ser coseno cuadrado de alfa, seno cuadrado de beta, coseno cuadrado de lambda, de gamma, disculpen, va a ser esto igual a 1. De modo que nos va a quedar simplemente este factor.
Ahora, reemplazando, vamos a tener justamente, ¿no?, que 2a sobre lambda va a ser igual a la raíz de nx al cuadrado más ny al cuadrado más nz al cuadrado. Con esto, nosotros vamos a crear una nueva variable, la cual va a ser r. Esto va a ser r. Por la forma que tiene el r, ¿no?, es como una especie de distancia, con componentes nx, ny, nz. Con lo cual, pues nosotros podemos dibujar lo siguiente, ¿no? Un octante de esfera, ¿no? Una octava parte de nuestra superficie esférica, ¿no?, que tiene un radio r, ¿no? Y vamos a tener los ejes nx, ny y nz, ¿no? Nos damos cuenta de que este espacio, de alguna manera, está lleno de los puntos que comprenden las frecuencias posibles. De modo que, para contabilizar los puntos, podemos usar esta superficie esférica. De modo que tendríamos, ¿no?, que el n mayúscula de R, ¿no?, va a ser justamente, ¿no?, el pi r cuadrado sobre 2. Que esto de aquí, recordemos, es la octava parte, ¿no?, de la superficie esférica, que justamente vendría a ser este octante, ¿no?, de R. De esta manera nosotros podemos contabilizar los puntos, ¿no?, posibles, ¿no?, justamente por medio de los n's. Ahora, nosotros queremos el n de la frecuencia. Entonces, n frecuencia de frecuencia va a ser igual, ¿no?, al pi medios r cuadrado de r. Sabemos de que el r va a ser igual a 2a sobre lambda, pero esto es igual, ¿no?, a 2a sobre c por la frecuencia. De modo que este n frecuencia, diferencial de frecuencia, va a ser igual a pi medios, ¿no?, 2a sobre c frecuencia al cuadrado por la diferencial de 2a la frecuencia sobre c. Lo cual nos queda, pues al reemplazar, sacar las constantes, nos va a quedar que esto es 4pi, ¿no?, 4pi a al cubo sobre, ¿no?, el c al cubo v cuadrado diferencial de frecuencia, ¿no?, el nu. Con esto, nosotros ya hemos hallado el n que estábamos buscando para la ley de Rayleigh-Jeans. Sí, es algo difícil, pero también lo vamos a usar para después. ¿Ok? Entonces, con esto nos quedamos. El n de frecuencia va a tener esa forma. El campo eléctrico lo hemos puesto en una sola dirección. Sin embargo, es posible que tenga otra polarización. Podemos hablar de polarizaciones, ¿no?, de los campos eléctricos y campos magnéticos. De modo de que justamente es necesario cambiar este n y ponerlo así, ¿no? N de frecuencia, 8 veces pi a al cubo sobre c cubo, la frecuencia al cuadrado por la diferencial de frecuencia. Esto ya que son dos polarizaciones con las que se suele trabajar, ¿no? Con dos polarizaciones ya tenemos para hacer todo lo que queremos. ¿Qué sucede? Rayleigh-Jeans se basaron en la equipartición de la energía. Lo que nos dice la equipartición de la energía es que las oscilaciones, ¿no?, los osciladores, mejor dicho, tienen una energía promedio, ¿no?, E, ¿no?, promedio, igual a la constante de Boltzmann por T, que es la temperatura. Con esto nos quedaría, pues, que nuestra densidad, ¿no?, energética, que depende de la frecuencia por T, ¿no?, diferencial de frecuencia, nos va a quedar, ¿no?, con el n que habíamos hallado hace un momentito, ¿no?, por este promedio, ¿no?, que va a estar dependiente del t. Y esto por la diferencial de frecuencia. Entonces, al final nos quedaría, pues, que esto va a ser 8pi, ¿no?, la frecuencia al cubo, la constante de Boltzmann por la temperatura sobre, ¿no?, c al cubo. Y esta es la ley de Rayleigh-Jeans. ¿Qué sucede? Nos damos cuenta de un pequeño problema. Y es que aquí depende, ¿no?, de lo que viene a ser la frecuencia al cubo. Es decir, que esto tiende al infinito, ¿no? Nosotros estamos integrando del 0 al infinito. Y como esto tiende al infinito, esa energía debe tender también al infinito. Esto no puede ser posible. No es posible que un cuerpo normal, por decirlo así, un cuerpo negro en este caso, emita energía infinita. Aquí se presenta la catástrofe ultravioleta, que era el problema que rompió la cabeza de los físicos a finales de 1800.
y que no fue solucionado hasta que llegó Planck. ¿Y cuál fue la solución de Planck? Veámosla. Planck se da cuenta de lo siguiente, y es que él respeta esta equipartición de la energía, pero solamente si es que la frecuencia es muy baja, es decir, que el promedio va a ser, ¿no?, la constante de Boltzmann por la temperatura. En cambio, dice, ¿no?, si es que la frecuencia es muy alta, hacemos que tienda a cero, para lo cual él se ayuda de la distribución de Boltzmann, que también es justamente derivado, ¿no?, de la física estadística. ¿Qué nos dice? Pues que si la energía del cuerpo es muy alta, tiene que descender hacia cero, de modo que aplica esta forma, ¿no? ¿Qué más nos dice Planck? Planck nos dice que la energía de un oscilador, ¿no?, va a ser de la siguiente forma: un n y variación energía, es decir, n h frecuencia. Esta h es conocida como la constante de Planck. Lo que nos está diciendo Planck es que nuestros osciladores se componen, ¿no?, de pequeños saltos de energía, pequeños cuantos. De aquí viene justamente la palabra cuántica. Nos dice que, de alguna manera, la energía de un oscilador va a estar dado, de alguna manera, por múltiplos del h frecuencia. Trabajemos sobre esto. El promedio, ¿no?, de la energía tiene que ser, ¿no?, la energía total, es decir, ¿no?, en este caso va a ser la sumatoria de las energías, ¿no?, por la probabilidad de que éstas salgan, sobre, va a ser en este caso, la sumatoria de las probabilidades, por decirlo así. Entonces, esto nos va a dar de la siguiente forma. Reemplazando todo, vamos a tener el NH frecuencia sobre el KBT, ¿no? Y aquí va a estar justamente el exponencial de menos, en este caso va a ser el epsilon, ¿no?, que va a ser NHV sobre KBT, ¿no?, sobre todo esto, ¿no?, la sumatoria, ¿no?, de 1 sobre KT por la misma exponencial, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Nos damos cuenta de un pequeño detalle, y es que esto en realidad proviene de una derivada. Veámoslo así: menos alfa, ¿no?, derivada respecto a alfa, ¿no?, de logaritmo neperiano de la sumatoria, ¿no?, de n igual a 0 al infinito de la exponencial de menos n por alfa, va a ser igual, ¿no?, a la sumatoria de n alfa, ¿no?, la exponencial de menos n alfa sobre la sumatoria de la exponencial de menos n alfa, ¿no? Esto al ordenarlo. Esto de aquí es lo mismo que teníamos antes, por lo cual no podemos expresarlo así. El epsilon, ¿no?, va a ser igual a kt, ¿no?, sacamos eso, por, ¿no?, el menos alfa, ¿no?, la diferencial sobre alfa, logaritmo neperiano de la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de la exponencial de menos alfa, n alfa, ¿no? Y esto, pues a transformarlo, va a quedar de la siguiente forma: hv, la diferencial de alfa, ¿no?, logaritmo neperiano de la sumatoria de n igual a 0 al infinito de la expresión n alfa. Esto de aquí lo podemos expandir, ¿no?, de la siguiente forma. Tenemos así, ¿no?, la sumatoria desde 0 al infinito, ¿no?, de los exponenciales, ¿no?, menos n alfa, va a ser igual, ¿no?, cuando n es igual a 0, es 1 más e a la menos alfa más e a la menos 2 alfa, y así, etcétera, etcétera. Nosotros podemos usar que el e elevado a la menos alfa sea igual a x, de modo que nos va a quedar así: 1 más x cuadrado, y así sucesivamente. Ahora, nosotros sabemos de que 1 menos x elevado a la menos 1 justamente nos da esto, por lo cual podemos igualar ambos resultados. Entonces, hagamos el reemplazo correspondiente. El epsilon va a ser igual, ¿no?, a menos h frecuencia diferencial, ¿no?, respecto a alfa del logaritmo neperiano
de 1 menos e elevado, ¿no?, a la menos alfa, y todo esto elevado a la menos 1. Al derivar, pues esto nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Acá 1 menos h, ya que esto es logaritmo neperiano, esto pasa a dividir, ¿no? 1 menos e a la menos alfa, ¿no?, elevado a la menos 1 por menos 1, ¿no? Y aquí va a quedar, pues, lo que teníamos ahí, ¿no? E a la menos alfa, ¿no? Esto a la menos 2 y esto por e a la menos alfa. Al operar, nos va a quedar que el epsilon va a ser de esta forma. El e a la alfa menos 1. Pero el alfa no es más que el h frecuencia sobre kbt menos 1. Y con esto ya tenemos nosotros este epsilon, que es el epsilon, el final es el promedio. Con esto entonces tenemos que finalmente, ¿no?, nuestra densidad que buscábamos es de la siguiente forma, ¿no? Teníamos la densidad respecto a una frecuencia y una temperatura, ¿no?, diferencial de esa frecuencia, va a ser 8 pi, ¿no? Teníamos que era frecuencia al cuadrado por a al cubo sobre, ¿no?, el c al cubo. Y esto por, ¿no?, el h v sobre e elevado a la hv sobre h, ¿no?, kbt menos 1. Y esto de aquí es ya lo que tenemos. Ahora, si es que nosotros queremos hacer más específicos todavía y esto de hacerlo ya definitivamente una densidad, pues tenemos ahora, al pasar esto, ¿no?, lo siguiente, ¿no? Va a ser 8pi esto al cubo, ¿no?, sobre c al cubo. El a al cubo desaparece ya que es densidad. Y acá va a ser el h sobre, ¿no?, el e h v sobre kbt menos 1 de VH. Y nosotros al integrar esto, pues no va a tender al infinito. Es más, hay un valor certero. Esto de aquí es lo que vimos al principio. Esta es la ecuación de la radiación del cuerpo negro. Y esto trae consigo muchas consecuencias, de las cuales podremos hablar más adelante. Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.